A ver si va. Estamos en directo ya. Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde Unidos por la Verdad TV y hoy con un poquito de retraso, pero acudiendo a nuestra cita, estamos aquí con Jorge, con Claudia y conmigo mismo y no sé si entrará alguien más para hablar de la cuarta ley de las leyes universales, la ley de vibración, la ley de polaridad, la tercera. La tercera. Uy, me he ido a la cuarta ya. La tercera. La tercera, la ley de polaridad o de vibración. Vibración. Eso, pues la ley de vibración. Y hoy empiezas tú, Jorge. El otro día empezó Claudia, pues hoy te toca a ti. Bueno, pues yo acabo de venir de una entrevista que me acaba de hacer un medio y por lo tanto estoy ahí todavía intentando componer la cabeza, ¿no? Pero bueno, así intentando pensar así rápidamente en lo que es la tercera ley de la vibración según las 7 leyes universales, según el Kybalión, pues evidentemente en este sentido es muy sencillito, ¿no? Y es que todo vibra, lo que nos dice esta ley es básicamente pues que todo vibra, absolutamente todo, desde nosotros, nuestras células, nuestros pensamientos, absolutamente esta ley es una ley de puro movimiento, de puro cambio y de pura transformación, donde todo lo que se mueve en el universo son frecuencias vibratorias que están relacionadas principalmente con el sonido, porque el primer lenguaje, digamos, del universo es el sonido. Es lo primero que surgió en el universo creador. Así que todo está en movimiento y, por lo tanto, al estar todo en movimiento, todo vibra y, por lo tanto, todo tiene una frecuencia. Básicamente, así a grandes líneas, es lo que dice esta ley del universo, ¿verdad, Claudia? Así es. Yo me gustaría desglosar un poquito en conceptos básicos, ¿no? Como, por ejemplo, qué es vibración, qué es frecuencia, como para tener así un entendimiento más simple y llevarlo. Bueno, la vibración es movimiento, ¿no? Es un movimiento de ondas, movimiento, y la frecuencia es la cantidad de veces que se genera ese movimiento de las ondas, que pueden ser rápidas o pueden ser lentas. Depende de la vibración, justamente va a ser la frecuencia, alta o baja, ¿no? Desde ese lugar hablamos cuando es una vibración vibrando bajo o una vibración vibrando alto, las frecuencias van a ser respectivas, bajas y altas, ¿no? Básicamente, como vos bien dijiste, todo es energía, todo está vibrando. Lo que pasa que muchas cosas no, es imperceptible al sentido de la vista, ¿no? No podemos ver el movimiento y la vibración. También quiero hablar respecto a esto acerca de los átomos, porque creo que de ahí se origina todo, ¿no? El tema del átomo, sin ir más lejos, nuestro organismo está formado por la primera unidad, ¿no? La más pequeña es el átomo, que entre esos átomos forman las moléculas y luego las moléculas las células. Entonces, ya desde el vamos, un átomo que está formado por protones, electrones y neutrones, es energía imperceptible a la vista. Sí se puede llegar a ver con microscopios, con aparatología específica, claramente. Pero bueno, imagínense que ya desde el vamos, nuestras células, hay unidades más pequeñas que nuestras células, que son energía. Uy. Se le ha ido. Y no, todo nuestro conjunto está formado todo por nuestra mente. Que te perdemos. ¿Está? Sí, estás. ¿Estamos ya? Estás. Bien. Ok, bueno, entonces es eso. Si un átomo está formado por elementos, que significa la energía, todos millones y millones y millones de células que tenemos en nuestro organismo, claramente nosotros somos energía, ¿no? Entonces, bueno, en base a lo que hablaba también Jorge, ¿no? De las frecuencias, del todo, del sonido, básicamente lo que podíamos hablar también es que hoy me acordé algo de la música, ¿no? El tema del sonido, el tema de los sonidos de la naturaleza, del sonido de la música. Algo muy interesante es por qué se cambió la afinación de los instrumentos musicales
del 440 hercios a, de 432 hercios a 440, ¿no? Sí. Entonces, investigaciones dicen que, que en la época de nazi, ¿no? Declararon que no se podía afinar más en esa frecuencia, porque sería, ¿no? Justamente. Entonces, claro, la frecuencia 432 hercios es acorde a lo que es la armonía del universo. Entonces, lo que genera en el ser humano, la persona, el que ejecuta algún instrumento, el que canta o algo en esa afinación, en 440, es disarmonía. O sea, como que genera un conflicto interno porque no está acorde, no está alineado con la vibración de la naturaleza, ¿no? De todo lo que rodea. Eso fue como una especie, como comentario, como para entender esto también del sonido, ¿no? ¿Agus? Pues esto me viene a mí al pelo con el vídeo que todavía no se ha publicado en Unidos por la Verdad, Jorge, porque habla precisamente de eso, de lo que estaba diciendo Claudia. Estaba hablando de lo que es frecuencia, que efectivamente es un movimiento que se repite, y lo que es vibración, ¿vale? Y aparte de todo eso, ¿cómo se mide eso? Porque se puede medir en hertz, en hercios. ¿Vale? Exacto. Entonces, se puede medir en hercios y además de todo eso, es que hay un mapa creado por el doctor David R. Hawkins, que es un médico psiquiatra, ¿vale? Pero que ha establecido una especie de tabla, vamos a llamarlo así, que él dice que a partir de los 1000 hercios estás vibrando pues en la iluminación, entre comillas. Él lo dice así, ¿no? Si son 600 sería vibrar con el... o sea, el 1000 sería el ser interno, el 600 sería el ser universal, el 1 sería el 540... A partir del 250 para arriba sería pues la confianza, el optimismo, el perdón, comprensión, veneración, serenidad. Esas son las emociones, ¿vale? Y más o menos, él le dice que a partir de 250 sería según la visión de Dios, entre comillas, de ti mismo, sería 250 sería un consentidor, 310 edificante, 350 misericordio, sabio 400, le pone esas etiquetas, ¿vale? Pero va un poco, a ver si puedo compartir pantalla porque sería ya la bomba, si no se corta. Un segundo, a ver si puedo compartirlo y si se ve bien. Vamos a intentarlo, va. Aquí. ¿Veis esta? ¿La veis? El mapa de conciencia de David Hawkins. Sí. Exactamente. Vale, pues esto es lo que va un poquito arraigado también con esta ley, evidentemente, ¿no? Y este señor, pues, está diciendo que cuando sentimos todo este tipo de emociones, que puede ser la humillación, la culpa, la desesperación, además de que estamos en baja vibración, hay una contrafuerza que nos empuja hacia abajo. Y a partir de tener confianza contigo mismo y tal y cual, estás vibrando a 250 para arriba y eso te empuja para arriba. O sea, que hay una contrafuerza también, que ahí entraría lo que es arriba, es abajo y todo el tema, ¿no? Pero muy enlazable, ¿no? Y es lo que estábamos hablando aquí, ¿no? De lo que era la frecuencia, ¿vale? Que se mide, como decía Claudia, se puede medir con un osciloscopio, por ejemplo, en electrónica, ¿vale? Y está representada más o menos la baja frecuencia así, pero esto sería un poquito la física elemental. Sabemos que hay otro tipo de vibraciones o de altas frecuencias. E incluso lo que dice Claudia de que es imperceptible al ojo humano es porque el ojo humano a partir de 60 Hz deja, entre comillas, de ver. No significa de que no vea, sino simplemente está preparado para 60 Hz. A partir de 60 Hz se acabó decimos que no existe. ¡Uy! Alcorán ha aparecido por ahí. Muy buenas. Claro. Buenas, si le das a la cámara te veremos. Vamos a intentarlo a ver porque me ha dado un poquito de lata. Disculpen la demora. Nada, estamos online. A ver si se ve bien, espero que sí. Aquí. Ahí. Más o menos. Buenas, ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Alcorán? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Desde que me diste el toque acelerado para poder llegar lo antes posible. Ya sé que están en directo ya sé que están en directo, ya lo estuve ya ojeando. Bueno, no.
Estamos... Invité a Corán porque yo creo que a Corán nos puede decir muchísimas cosas acerca de por supuesto. esta ley universal, de la ley de la vibración. Estaba hablando precisamente, Agustín, acerca de lo que es el mapa de conciencia que desarrolló hace ya unos cuantos años David Hawkins, sí, donde nos habla de, bueno, cuáles son los diferentes niveles que tenemos de hercios, ¿verdad, Agus? De vibración con cada sentimiento, emoción, por así decirlo, ¿no? Y que, evidentemente, contra más bajo, nos empuja hacia abajo. O sea, eso mismo de sentir simplemente una baja vibración, entre comillas, vamos a ponerlo, nos empujas precisamente hacia abajo. Y la alta, pues hacia arriba. Es tan sencillo como eso. Y aparte de todo eso, también tenemos, bueno, podríamos equipararlo todo lo que sería incluso la conciencia colectiva, que también tiene una vibración. Y lo que hablábamos en programas anteriores de las conciencias colectivas, que quiere decir que cuando yo tengo un pensamiento y estoy enganchado con los demás en ese pensamiento, que podemos decir, y lo voy a decir así, el cabal es malísimo, y todos, sí, el cabal es... Estamos enganchados en esa conciencia. ¿Me entendéis lo que quiero decir? En esa vibración. Todos los que piensan así, nos enganchamos con eso. Eso es el inconsciente colectivo. Sí, bueno, que también se llama la conciencia colectiva, donde está enganchado o arraigado todos los seres, ¿no? Pues esos patrones de pensamiento, que es cuando alguien dice, soy del Barça, soy del Madrid, ¿vale? Son vibraciones. Y cuando entramos en eso, ¿qué hacemos? Nos comemos todas esas vibraciones, pensamientos, emociones y nos convertimos en eso. Entonces, habría que hacerse la pregunta de cuál es el estado que tenemos que estar vibrando. ¿Cuál es? Pues ni uno ni otro. Simplemente el medio, ¿no? Eso es lo que tú también comentas muchas veces, Jorge, ¿no? Hay que estar en el medio, pero si no podemos estar en el medio si decimos que esto es bueno o es malo. No, lo que pasa es que en el campo de la frecuencia y la vibración, para estar en el centro, que es eso que dices tú que es el medio, estar en eje central, tienes que estar obligatoriamente en alta vibración. Es decir, las bajas vibraciones son vibraciones muy densas, son vibraciones muy lentas, son principalmente las vibraciones que vivimos en la 3D. Recordemos que Schumann ya nos decía que la vibración de la Tierra era equiparable en los años 60, 70 a nuestro cerebro, que es de 7,83 hercios. Y tú estás hablando de 60, de 100, hasta de 1000 hercios. Imagínate dónde estamos con un cerebro que se alineaba por aquel entonces a la vibración de la Tierra de 7,83. Aunque luego ha ido subiendo, luego subió a 18 hercios, subió a 24, en los años 90, incluso principios del año 2000, subió a 36 hercios. Y ahora, curiosamente, estos días, de hecho, con Corán estábamos viendo, ¿verdad, Corán? Las ondas de Schumann de las frecuencias de la Tierra y nos encontramos el otro día con 500, con 800, con 400 hercios. O sea, una exageración, curiosamente, desde que ha entrado el 20 de diciembre pasado la era de Acuario. O sea, está la Tierra a una vibración tremenda y, sin embargo, nosotros seguimos con vibraciones y frecuencias muy bajitas, con pensamientos lentos, densos, porque toda esta falsa nueva normalidad y esta pandemia nos está llevando a bajar muchísimo en el ser humano nuestra vibración, con lo cual está desalineado totalmente lo que es nuestro nivel de vibración con la vibración de la Madre Tierra. Y esto nos genera pues muchísimas sintomatologías, desde dolores de cabeza, dolores musculares, cefaleas, eso en el ámbito físico, pero en el ámbito emocional nos genera subidas y bajadas de estados de ánimo, tristeza, cólera, agresividad. La gente, yo no sé si lo estáis notando vosotros, yo lo noto incluso en mí, unos estados de ánimo, de unas subidas y bajadas como si fuera un ascensor, increíbles. Esto lo hablábamos tú y yo estos días de atrás a Corán. No sé si tienes algo que exponer en este sentido. Sí, yo pienso también que era lo que decía antes Agus, existe ahora mismo una vibración colectiva a la que se ha agarrado todo el mundo, que es la situación en la que estamos, y la Tierra está dando estos picos, estas frecuencias que están desmoronando todo lo que hemos estado acostumbrados de aquí para atrás, y eso nos está haciendo
pues tener unos síntomas, tanto físicos como mentales. A mí, por ejemplo, la sensación física que me da es el zumbido en los oídos. Sí, muchísimo. Automáticamente me voy corriendo a la aplicación para ver la resonancia y hay un pico en ese momento. Hoy lo has visto, ¿no? Hoy lo has visto. Ahora mismo hay un pico muy gordo. O sea, a mí me pasa cuando yo me levanto, ya tengo lo que dices tú, el zumbido en los oídos, en la cabeza de la presión y además me hace el chakra corazón. Sí. Constantemente. Notas como que se te mueve la frecuencia vibratoria. Es como un ligero vértigo. Como si se me saliera el corazón. Una sensación de... ¡Uy! Y de flotamiento también, de estar flotando. ¿Vale? Esto yo siento que es relativamente normal y forma parte del plan evolutivo del ser humano. Porque aunque nosotros estemos en esa frecuencia, la Tierra... Sí, no va a notar, uy, mira, hay densidad, pero la alta vibración, cuando ya está cuando ya estás en un nivel de conciencia, entre comillas, vibratorio, pasa como en las 9 revelaciones. No sé si habéis visto la película. Sí. Que ocurre que cuando ellos están, digamos, vibrando en una alta vibración, desaparecen a los ojos de los que van con ametralladoras, por así decirlo, ¿no? Desaparecen, ¡pum! Y cuando sienten miedo, ¿qué pasa? Vuelven a aparecer. Pues algo parecido nos pasa a todos. Ahí yo le llamaba las cajitas, entre comillas, de inconsciencia o conciencia, donde estamos metidos cada uno de nosotros. Ese nivel, tú coges, proyectas un pensamiento, te metes ahí, ¡pum!, ya estás metido ahí. Y tu holografía, claro. Creas tu propia holografía en función de tu pensamiento que tiene una vibración y, por lo tanto, también una velocidad, como decía Claudia, una frecuencia determinada de esa vibración, porque lo semejante atrae lo semejante, diríamos en esta ley de vibración también, ¿no? Con lo cual, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras emociones, a través de nuestro actuar diario, entramos en afinidad con todo aquello que tenga la misma semejanza que mi propia frecuencia, mi propia vibración. Claro, si tengo una frecuencia densa, pues estoy teniendo una vibración, pues evidentemente muy baja, con lo cual pues estoy atrayendo la tristeza, estoy atrayendo el sufrimiento, pero si nos vamos al revés, si nos vamos al contrario y empezamos a elevar de forma constante y continua nuestra vibración, por ejemplo, como decíamos el otro día también a Corán y yo, que estamos meditando, a Corán medita 3 veces al día, yo estoy meditando 2 veces al día, ¿no? Para elevar, comida sana, agua sana, decretando, orando, teniendo, por supuesto, pensamientos positivos y felices, tomando el sol, bueno, tantas y tantas cosas, viviendo la vida, que es lo que en esta falsa nueva normalidad lamentablemente no nos están dejando. Pues eso, viviendo la vida y viviendo tu propósito y tu visión y tu misión de vida, vas creciendo y creciendo y eso te lleva a que en el campo del universo todo es fractal y por lo tanto todo se mueve en estas ondas cuando se unifican unas con otras, porque lo semejante, como decía, atrae lo semejante, generan líneas de tiempo. Las líneas de tiempo no son ni más ni menos que ondas, millones de ondas que son semejantes, ¿entendéis? Y tienen fractales, es decir, son millones de ondas iguales que todas unificadas crean una línea de tiempo. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿en qué línea de tiempo quiero estar yo? Yo soy materia, como decía Claudia, con nuestros protones, neutrones, con nuestros átomos, pero en un 0,1%. El 99% restante de lo que soy un fotón de luz. Soy un ser de luz multidimensional. Por lo tanto, como fotón de luz, ¿en qué línea de tiempo me quiero encontrar? Pues si voy vibrando cada vez más alto, fractalizaré y me integraré en líneas de tiempo de mayor abundancia, de mayor velocidad y frecuencia que me generen salir de esta mentira, de este velo de ilusión y entrar, por ejemplo, como estamos hablando en nuestro movimiento Unidos por la Verdad, en quinta dimensión, en ascender a quinta dimensión. Que eso no es ni más ni menos que una línea de tiempo. No pensemos que es un estado, una línea de tiempo basado en un estado de consciencia determinado. Porque nos podemos meter en que, dependiendo de la vibración que tenemos también un estado de consciencia u otro, ¿verdad? Así es. De hecho, ¿quién dice que esto no forma parte del plan que tú viniste aquí a hacer, no? Ese es el tema. O sea, realmente estás evolucionando y como dices tú, somos un fotón de esa
entre comillas, campo cuántico, ¿no? Que le llaman, para no llamarlo Dios, como algunos le llaman, ¿no? Que está bien dicho también, depende del nivel de conciencia. Y, bueno, estamos diciendo, bueno, es que claro, nos han engañado. Bueno, pero lo tenemos que vivir ¿para qué? Para recordar lo que somos, para recordar quiénes somos, que tenemos que vibrar en esa frecuencia. Vale, ok, ya he experimentado esto, ahora ya ¿dónde deseo estar? ¿Con quién deseo estar y qué soy? Y debo de entender que hay otros que están en su evolución y que van a estar vibrando como yo me ha pasado, como yo paso de estados hasta que en un momento dado diga, vale, ya está, ya lo he comprendido. Y ahí es cuando se produce el chispazo. Y la Tierra, y ahora se manifiesta, ¡pum!, muy rápidamente. A partir del 21 ha sido como, estoy pensando, ¿esto se ha cumplido ya? ¿Cómo puede ser? Claro, porque el ambiente está vibrando a una frecuencia tan alta que aunque tú estés vibrando a una frecuencia, entre comillas, más densa, lo que estás pensando, ¡pum!, y además se te presenta aquí. Lo que estás pensando es como los velos, ¿no? El velo, se te quita el velo, se te pone aquí y dices, uy, ¿esto que estoy viendo? No, esto no soy yo. Sí, sí lo eres, sí lo eres. Míralo y abrázalo. Ya está. Si es que es así. Lo que pasa es que al no estar acostumbrado a estas frecuencias que estamos viviendo con la Madre Tierra, estamos totalmente confusos, desorientados y, como decía yo, ¿no?, con unos estados de ánimos, de unas subidas y bajadas impresionantes en la gente, ¿no? Hay un cacao en la cabeza, hay un cacao y a mí me ha pasado el hecho de que yo ando un poco con la filosofía de crea tu día. Cuando te levantas, claro. Yo me levanto y tengo siempre la misma rutina. Medito y mientras estoy meditando estoy solicitando cuáles son las cosas que necesito para ese día o cuáles son las cosas que me gustaría tener ese día. Entonces, a medida que va pasando el día te van surgiendo una serie de cosas, por eso estoy meditando 3 veces, porque tiene subidas y bajadas. Entonces, para mantener ese equilibrio con esa primera meditación de la mañana. Cuando ya llego al mediodía, ya siento, a lo mejor, si me ha ido un poco, entre comillas, mal la mañana, por así decirlo, pues esa meditación vuelvo otra vez y me recoloca en mi centro. Por eso es importante siempre tener tu espacio de tiempo sin tener estereotipos ni fijarnos en una herramienta específica, sino simplemente con tu ratito en silencio, meditación, puede ser también guardar simplemente tu silencio, no tienes por qué ceñirte a un tipo de herramienta, y eso fortalece. Y cuando llego al final de la noche, antes de acostarme, pues un poco hago el recuento de lo que he aprendido durante el día, lo agradezco y hago mi meditación y descanso. Y así hasta el día siguiente. Esas son mis rutinas. Y parece ser que funciona, para mí personalmente me funciona porque me mantengo siempre en una misma frecuencia vibratoria. Tengo mis subidas, mis bajadas como todo el mundo, pero siempre te mantienes en esa línea y eso hace también que te sientas pues un poco aislado de todo lo que está pasando. Y eso lo noto. Y digo, estoy en mi centro. Aunque a veces se desvía uno, tanto por un lado como para el otro, pero estoy en mi centro porque no me están afectando tanto las cosas que están sucediendo, las estoy entendiendo de una manera más tranquila, más espiritual. Entonces, y este programa es para eso, para darle a la gente vitaminas, herramientas, instrumentos, en este caso en la ley de vibración, con lo cual es brutal, ¿no? Meditar, pero no solamente eso, sino construir tu día desde el inicio del día, como estabas expresando, ¿no? Herramientas que tú utilizas, Corán. Hablábamos de otras antes, ¿no? Que era, yo estaba exponiendo pues desde lo de siempre, ¿no? Comer orgánicamente, beber lo mejor posible agua pura, meditar, decretar, tomar el sol, dar paseos por la naturaleza, disfrutar de la vida. Pero ¿qué otras cosas podemos ofrecerle a nuestros oyentes para que puedan vibrar lo más alto posible y que, como muy bien ha dicho Corán, que esos estados de ánimo, bueno, pues a pesar de que todos tenemos subidas y bajadas, pero nos vayamos manteniendo, que las subidas y bajadas de las ondas no sean demasiado, no tengan tantos picos, sino que nos mantengamos como las olas, ¿no? Fluyendo. ¿Qué más cosas podemos decir? El descanso es fundamental. El descanso es fundamental para ello. O sea, lo que ha dicho Corán, si luego viene de un descanso reparador, al día siguiente te vas a encontrar con mucha energía. Sobre todo dar las gracias. Las gracias es importantísimo, tanto cuando te levantas, gracias por este día que voy a recibir, y cuando vas a acostarte, idem de lo mismo. Porque eso lo que te hace es
digamos, relacionado con el perdón también, porque el perdón básicamente no he entendido algo que me ha ocurrido o de alguien y al final cuando dices lo perdono es, ok, él tiene su nivel de vibración, él tiene su experiencia y yo tengo la mía y tengo que entender lo que es así. Entonces, todo eso lo que te hace es te libera de esa carga que a nivel inconsciente se vuelve como dice, que aquí no está ahora mismo nuestra compañera, pero ella, la secretaria, ¿no? Le dice que empieza a escribir, pues esto es fundamental. O sea, al final es más sencillo de lo que parece. Las cosas sencillas son las que funcionan, o sea, lo sencillo. No hace falta, como comentaba a Corán, ponerse 10 horas así, no hace falta. El ejercicio, por ejemplo, del Namaskar, que simplemente es concéntrate con tu máximo amor a lo que desees que suceda. Pues es sencillo y es efectivo. Pues las cosas tienen que, desde mi humilde punto de vista, tienen que ser así. Claudia, ¿a ti se te ocurren otras alternativas también para trabajar el poder de nuestra vibración? Sí, hoy lo estaba prestando atención a lo que decía Corán respecto a la gratitud, ¿no? Siento que la palabra gracias ya de por sí emite una vibración que nos conecta, ¿no? O que al menos nos empieza a conectar con esa vibración necesaria para poder ponernos en eje, ¿no? O sea, junto con la meditación y básicamente desde mi lugar decir que estar en presencia, o sea, prestar atención mucho a lo que decimos, ¿no? O sea, porque también está confirmado mediante el científico japonés, ¿no? Que hizo, no recuerdo bien el nombre ahora, que hizo el experimento con el agua y con las palabras, que las palabras tienen vibración y cómo se iban formando, es maravilloso eso. Entonces, también tener presente la cristalización del agua, sí, en función de las emociones. Claro, la forma que uno habla, no, básicamente lo que uno dice y lo que uno se dice, ¿no? Porque es viceversa. Y hay veces hasta incluso yo que estoy medio distraída en el día haciendo mandado o haciendo alguna tarea y se me escapan cosas y por suerte lo noto en el momento y es como que, bueno, me vuelvo a poner en eje, ¿no? Como diciendo, uy, pero es eso, ¿no? Como también entender de que nosotros mismos con la simple palabra podemos estar co-creando una realidad que no queremos y eso es lo que hace que, bueno, atraigamos más de lo mismo, ¿no? Esto del principio de la vibración. La meditación para mí es fundamental, más allá que, a ver, desde mi punto de vista, con lo que decía Agustín, el descanso, por supuesto que es importante, ¿no? O sea, el sueño, dedicarle el tiempo necesario, las horas necesarias como para que el cuerpo repose y descanse, y para que las funciones del organismo, bueno, es como que vuelvan a estabilizarse, ¿no? Y como decías al principio, también la música, ¿no? La música. La música, claro, totalmente, claro. El lenguaje del universo comenzó por el sonido, en este caso el om. Pues imaginar, ¿no? Si la música es fundamental para elevar nuestra vibración. Yo desde que llego a casa y estoy poniendo siempre música. Voy al coche, música. Voy por la calle, si no es por la naturaleza, que lo que me gusta es escuchar la música, los sonidos de la naturaleza, pero si voy por la calle, yo voy con mis auriculares, música en mi vida. Y música, evidentemente, pues que me dé vida, que me guste, ¿verdad? De alta vibración. Y aparte, otra cosa que ustedes hagan la prueba. Decía antes, Agus, claro, sí, hice la prueba de escuchar las mismas canciones en 440 y a su vez en 432. Es una diferencia muy grande, se nota, se percibe. Claro. Yo hablaba con un amigo de eso, le decía. Yo le decía a un amigo, ¿has escuchado Freddie Mercury en 432? 432. ¿Qué es eso? Hay un convertidor, hay una aplicación que te convierte todas las reproducciones, un reproductor que se lo pueden descargar del Play Store o de la app, también te lo puedes descargar. Entonces tú pones tu música ahí y la escuchas y cuando le das a la conversión a 432 dice, ¿y esto qué es? O sea, notas esa sensación, ese toque emocional que no te da la música que tiene hoy en día, porque eso también fue modificado en su momento, porque no se quería que nosotros aumentáramos nuestra frecuencia con el sonido. Entonces se aumentó la frecuencia un pelín a 440 y se destruyó, por así decirlo, esa frecuencia de 432. Pues ahora mismo
Hay un canal... De hecho, Bueno, sigue. es un comentario chiquito acerca de esto, ¿no? De el efecto Mozart, ¿no? O sea, lo que genera y que ya hay libros, ¿no? Videos en donde se habla de lo que genera escuchar esa música y realmente es, para mí, dentro de los compositores, a mí, desde mi punto de vista, es el que más me gusta. Acá en mi casa lo escuchamos casi siempre. Porque sí, genera inevitablemente una vibración hermosa, ¿no? Entonces, yo creo que como decía Agus, son con cosas simples del día a día, o sea, conectar con lo que realmente nos dé placer, con lo que realmente nos guste, jugar con nuestros hijos, hacer ejercicio, meditar, cantar, bueno, en mi caso cantar y bailar, ¿no? Y levanta la vibración, y después para mantener esa vibración, para mantener esa frecuencia claramente, lo ideal sería prestarnos atención a cada momento, porque si no es como que no serviría de nada y serían todos picos, ¿no? Qué importante esto que acabas de decir, Claudia. Para mí es vital lo que dices, porque la gente siempre está con ¿qué hago? ¿Qué hago para elevar mi vibración? Pero el tema no es elevarla solamente, porque si luego vuelve a bajar, los picos que tienes en tu vida son tremendos. Es cómo mantenerla, como muy bien acabas de decir, ¿verdad? Atención. Mantener esa vibración, intentar. Y eso tiene que ser trabajando esos hábitos, esas rutinas. No vale nada que hoy medites y hasta dentro de 2 semanas no vuelvas a meditar. Por eso, no vale nada que hoy, un domingo, te pegues una paliza pateando en la naturaleza, que llegas destrozado a casa y hasta dentro de un mes no vuelves a pisar el campo. O sea, no, es un cambio de vida, es un cambio de estilo de vida. Es empezar a entender que al igual que respiramos o al igual que comemos, pues tenemos que trabajar una serie de hábitos que nos hagan aspirar la vida, elevando esa vibración a través de todo esto que estamos comentando como hábitos naturales en nuestra vida, ¿verdad? O sea, que los hagan suyos en ese día a día. Es importante eso también mantener, porque el sistema inmune se fortalece, ¿no? Entonces es lo más importante. Y de ahí lo que pasa internamente que uno no ve cuando tenemos ese desequilibrio emocional o esos picos emocionales. O sea, pasa muchas cosas internas que, bueno, que generan el estrés, pero el distrés, ¿no? O sea, entonces manteniéndonos en una relativa armonía, aceptando esos picos, pero si tenemos la posibilidad de volver a estar en eje, darnos cuenta, ¿no? Que nos podemos ir para la banquina, como decimos acá, ¿no? Pero la idea es volver y mantenerla. Así que, con cosas simples. Precisamente la entrevista de la que vengo ahora, que me han hecho una entrevista, me estaban exponiendo, la entrevista venía dada porque la tesis que yo defiendo es que el bicho no existe. Ya lo tengo cada vez más claro. Ni Wuhan, ni Gahun, ni nada. El bicho para mí ni existe. Y me decían que entonces, ¿qué era lo que mataba? Yo lo que estaba diciendo era todo lo que baja la vibración. Digo, lo que nos está matando es todo lo que nos está bajando la vibración, que es la comida basura, que son los chemtrails, que son los HAARP, o lo que es lo mismo, todo lo que es la contaminación atmosférica, la contaminación por ondas, es decir, la 5G, todas las ondas que tenemos diariamente, el agua en malas condiciones, el estrés de este tipo de vida que tenemos, ¿verdad? Tan alienante, el no tener un propósito de vida, el estar constantemente en tristeza y en conflicto. Digo, todo eso es lo que baja el sistema inmunológico, como estabas diciendo tú, Claudia, es lo que nos va destrozando poco a poco. Con lo cual, tener una alta vibración es cambiar nuestros parámetros de vida. Cuando he terminado la entrevista, de hecho, la periodista me decía, ¿sabes que llevo 2 meses viviendo en el campo? Desde que empezó esto del estado de alarma y tal, la primera ola, decidí largarme de mi ciudad y vivimos mi pareja y yo en el campo. Digo, claro, yo no digo que todo el mundo se vaya al campo, entre otras cosas no quiero que todo el mundo se venga al campo porque entonces esto va a parecer una ciudad. pero sí es verdad que está bien que la gente empiece a cuestionar las cosas y que empiece a cambiar su forma de vivir. Pero eso tenemos que proteger de toda esta basura que nos están echando constantemente en la atmósfera y a través de las ondas, sin ir más lejos, de nuestros routers, de nuestros móviles,
de todo, ¿no? Y eso es trabajar la alta vibración. Eso es lo que está pasando, eso es lo que iba a decir ahora. En YouTube ahora están proliferando los canales de relajación para dormir, relajación para no sé qué, millones y millones de visualizaciones. ¿Por qué? Porque la gente está inconscientemente desde su ser, cuidado, le está llevando a eso, le está llevando al campo, todos nos sentimos ya con ganas de irnos al campo, de pronto, ostras, es que en el campo hay más paz, ya los que lo hemos experimentado, evidentemente, pero hay mucha gente que tú hablas, es que yo me iría al campo, allí se está más tranquilo, es que no sé por qué tengo esta sensación, con mucha gente. En mi caso se me ha congelado la imagen. ¿Vosotros estáis bien? Sí. Vale. Perfecto. Vale, pues fenomenal. Lo importante es que todo siga. Te seguimos, tú te has congelado. Ahora. Bueno, lo que estaba diciendo, eso es de alguna manera, dentro de nuestro ser, nos está llevando a todos los seres humanos a lo que es la esencia con la naturaleza, la esencia con la música que decía Claudia, pues no os imagináis la cantidad de canales y sobre todo hay uno que no vamos a hacer publicidad aquí, pero hay uno en concreto que lo que ha montado es, venga, directos para que la gente duerma. Dormir 5 minutos, 5 horas y venga, ¡pum! Montón de gente. ¿Por qué? Porque la gente lo que quiere ahora es encontrar su centro. ¿Y cómo encuentran su centro? Porque están nerviosos, no saben. Y donde les llama, ¡pum! Pues a la relajación. Y como ven decir las rutinas que necesita un proceso, el proceso de 21 días, ¿no? Que siempre se habla. 21 días para meditar y entonces lo conviertes en un hábito. O sea, una rutina se tiene que convertir en un hábito y para que se convierta en un hábito tienes que hacerlo durante 21 días. Con lo cual, 21 días para comer bien, 21 días para meditar, 21 días para todo, hasta que tú ya te des cuenta que lo haces solo. Cuando lo hagas solo, entonces ya se convierte en un hábito en tu vida. Y entonces, bueno, yo cuando estudiaba psicología hablábamos efectivamente de que un hábito se modifica en el cerebro si lo haces constante y continuo en 21 días. Más adelante, años después, estudiando la especialización que tengo en neurociencias, todos los neurocientíficos nos decían que ojalá fueran 21 días. Entre 66 y 90 días, siempre y cuando lo desarrolles diaria y constante y continuamente. Y eso es una muestra representativa, porque puede haber gente que lo haga en menos tiempo, porque su cerebro sea más plástico, lo que llamamos en las neurociencias la neuroplasticidad, que sea más ágil, y gente, por el contrario, que en lugar de que lo haga en 66 o 90 días, pueda pasar hasta 100, 120 días o hasta 150 días en tener que cambiar el hábito, un hábito que tienes que modificarlo y construirlo durante todos esos días, hasta que el cerebro se habitúe. Bueno, eso tendría lógica si se producen nuevas conexiones neuronales, ¿no? Exacto. Claro. Entonces, si empiezas ejercicio, pues claro, ya los hábitos es más fácil de integrarlos. Vale, eso ya tiene más lógica. Pero bueno, ahí estamos y es lo que ya hemos dicho varias cosas. Creo que llevamos ya un ratito, ¿no? Añadir una cosita. Yo creo que también para cambiar un poco los hábitos de nosotros es, como bien decía Claudia antes, el observarnos a nosotros mismos, el mirarnos a nosotros mismos. O sea, eso es importante, pero la emoción que nosotros generamos con el día a día, porque hay mucha gente que como nosotros se dedica a meditación, hacen sus rutinas, pero siempre están anclados en ese pasado que han ido arrastrando toda su vida. Entonces, ¿qué es bueno para todo eso? Pues la observación que decía Claudia, observarse uno mismo, decir cuáles son las emociones que me están afectando, que he traído de mi pasado, que me están estancando, para poder mantener esa vibración. ¿Qué tengo que hacer? Pues yo creo que hay que hacer una terapia de choque. Yo la hice en mi momento. Yo puse todas mis emociones delante de mí y las afronté y las perdoné y me perdoné a mí mismo. Exacto. Eso fue lo que hice. Un ejemplo así muy cotidiano. El hecho de que te fijas en otra persona y dices, pues me cae mal, ya no lo quiero delante mía. ¿Pero por qué me cae mal? O sea, obsérvalo. ¿Por qué me está cayendo mal? ¿Qué me está enseñando a mí para que yo tenga ese pensamiento de esa persona? Exacto. Entonces, el tema de la observación es súper importante y el equilibrar las emociones es súper importante. Esa es una herramienta que yo creo que hay que trabajar. Es un cacao que se te queda aquí en la cabeza y no sabes cómo gestionarlo, pero llega un punto en que desaparece todo y de repente se te alinea todo
y dices, bueno, pues entonces ya he conseguir ese equilibrado de energía que necesitaba. Claro. Entonces, igual una cosa también como para yo cerrar desde mi lugar, siento que como para las personas que estén buscando también algo, ¿no? De información a cómo bajarse de esta forma de vida que estresante, ¿no? O que no pueden salirse de ese lugar. Primero, fundamentalmente, es tenerse paciencia, porque a uno mismo, ¿no? O sea, compasión con uno mismo, porque si yo, que tengo unos hábitos que sé que me perjudican, que los estoy viendo, alguien viene y me dice, tenés que hacer 30, 90 días de meditación todos los días, no lo hago. O sea, porque internamente no quiero, yo quiero algo ya, porque yo quiero salir de eso ya. Entonces, es como que es contraproducente, ¿no? Fundamentalmente es que se tengan paciencia. La idea es conservar una cierta disciplina, que la disciplina se va a lograr a medida que uno va avanzando de a poco. O sea, esto es de a poco. Calculen que todo lo que tenemos, el bagaje que tenemos interno y todo lo que está pasando alrededor nuestro viene desde, o sea, es imposible tratar de sacarnos y sanar de un día para otro. Entonces, lo fundamental es tenernos paciencia, compasión con nosotros mismos, o sea, realmente tener ganas de querer cambiar, y eso se llega desde mi punto de vista y mi experiencia tocando fondo. Cuando uno realmente toca fondo, no queda otra que hacer pique y salir a flote, ¿no? Entonces, por eso es mucha paciencia, mucho amor propio, mucho cuidarse, darse cuenta y perdonarse por sobre todas las cosas, ¿no? O sea, tratar de ver esas heridas que tenemos, que afloran, ¿no? Esas heridas de la infancia, que son muy, muy normales en todos, esas 5 heridas que no recuerdo cuál bien son, pero bueno, que hacen que hoy en día emocionalmente estemos menos empoderados en algunos aspectos que otros, ¿no? Entonces, ir a nuestra niñez, ir a ver qué es lo que pasa, y un poco lo que vos hablabas, a Corán, ¿no? Esto de observarse, como para que, bueno, no, ya realmente hacernos cargo y responsabilizarnos, y bueno, y para cerrar con este tema de la vibración, entendiendo que depende de cómo estemos vibrando, es lo que vamos a generar y es lo que vamos a traer a nuestras vidas como experiencia, y eso se va a formar claramente en una rueda de un hámster, ¿no? En un círculo, o sea, en un ciclo. Exacto. Así que eso es de mi parte. En mi parte. caso, simplemente exponer como cierre también que si a aquellas personas que nos están escuchando, a todos los oyentes que quizá, pues a lo mejor a algunos de ellos no les guste su vida o no estén del todo satisfechos con su vida, es tan simple como que cambien su vibración. Como que nunca es demasiado tarde para comenzar. Ayer, de hecho, hablando con una amiga, le decía que, joder, la cantidad de vidas que yo he tenido, con 49 años que tengo, la cantidad de vidas que yo he tenido en una sola vida. Es decir, estamos cambiando constante y continuamente, nos estamos transformando. Yo no soy el de hace unos meses siquiera, ¿no? Y estoy seguro que dentro de un año seré también, porque todo es evolución y aprendizaje. Cambia la potencia de tu vibración, súbela, increméntala, y así cambiarás tu vida. Y eso va conectado, y con esto termino, que somos hijos del universo creador. Sí. Somos parte de la chispa divina, de la fuente original de la que procedemos todos, del uno, de la unidad. Y por lo tanto, como chispas divinas, recordar siempre que somos a igual y semejanza del creador, del universo creador. Esto lo que supone es que, por lo tanto, tienes el poder de co-crear tu propio destino, tu propia holografía, tu propio universo, tu propia vida. Si elevas tu vibración, change your life, cambiarás tu vida. Así es, así es. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Y lo que añadiría es una cosa que decía Corán, el perdón para perdonar el pasado y todo lo que nos ha... Vale, ok, tú estás en el presente, por eso, si no perdonas el pasado, lo vas a volver a vivir. Es lo que decía nuestro compañero Corán, por eso hay que perdonar. Eso por un lado. Totalmente de acuerdo con lo que dice Jorge, de que al decir, es tomar la decisión de quiero cambiar mi vida. Sí, pero primero tengo que aceptar cómo es mi vida actualmente para decir, ok, tengo la vida esta, yo la he producido para esta evolución. Ok, y a partir de ahora tomo la responsabilidad de tomar acción para
para cambiarla, pero primero tienes que aceptarla como ha venido. Ok, yo he sido el que he creado esto. La acepto como es, con amor, y la perdono. Y a partir de ahí sigo caminando y sigo proyectándome hacia donde deseo ir. Detrás de ti tienes también una herramienta muy eficaz. Sí, la veré. No, mira, la verdad que cuando uno tiene esas bajadas y te agarras a tu mascota, la vibración te sube. Así es, así es. Ven. Nada. Bueno, chicos, pues creo que ya llevamos 43 minutos de programa y lo hemos clavado. Qué bueno. Y bueno, pues nada, yo creo que ya a los oyentes habrán visto que hoy no hemos hecho una meditación muy amplia, pero sí hemos dado los tips muy sencillos para que no hace falta estar 10 horas meditando ni ponerse, simplemente el silencio es la clave. Y si os vais a un sitio donde hay silencio, que puede ser la naturaleza, que seguramente en este caso Jorge, que lo tiene al lado, os podrá decir de que cuando él está pues, caminando y viendo los pájaros, pues seguramente en algunos momentos, no sé si a ti te ha pasado, Jorge, pero a mí cuando yo he estado en el campo he oído como una frecuencia, un sonidito por debajo, que es, yo le llamo el silencio del silencio, por así decirlo, pero es que produce una frecuencia, se oye un... ¿Eso es con drogas o sin drogas? Sin drogas. Sin drogas. Sin drogas. Mirad, esto es otra cosa que sube mucho la vibración, el humor y reírnos. ¿Verdad? Efectivamente, sí. Además, buenísimo porque en Caballo, bueno, ya sé que no sé si mucha gente ha leído los Caballos de Troya de JJ Benítez. Hay sí, hay un parrafillo que dice hablando de drogas, que el humor lo inventó la energía universal, el Padre, y que eso te dará una fuerza impresionante, ¿no? Pues con eso es una de las cosas que, bueno, que cada vez más lo estoy implementando en mi vida y evidentemente, pues claro, ese tiempo debe cambiar, ¿no? Bueno, chicos, pues nada, habrá que despedirse, ¿no? Podríamos estar aquí hablando... Ya está. A partir del próximo miércoles o jueves, la cuarta ley del universo, que de las 7, que son las 7 leyes universales del Kybalión, que la cuarta es... La polaridad. La ley de polaridad, efectivamente. Muy bien. Bueno, pues nada, hasta el próximo jueves a todos y muchas gracias. Un placer. Besos. Un placer, buenas. Chao. Ahora ya estamos